en la década del 40 a la capital. Mujer, madre, viuda. Cuando ella llegó, no llegó al centro de la ciudad, a esa Lima bonita de edificios altos. Ella llegó a un lugar complejo, conflictivo y peligroso. La Parada, lugar al cual llegaron todos los migrantes por aquella época. Cristóbal, el hijo mayor de mi abuelita, se agarraba fuertemente de su pollera y con la otra mano agarraba la mano de su hermano Juan. Juan agarraba la mano de su hermano Luis y Luis agarraba la mano de su hermano Jorge. Así llegaron a la capital. Por las noches durmieron en calles y parques, protegidos debajo de cajas de cartón, de periódicos, de plástico. Mi abuelita nunca descuidó a sus hijos, siempre velaba por ellos. Ella no se acobardó ante los peligros de la ciudad, ni ante la pobreza, porque ella sabía barrer, sabía cocinar, aprendió a vender frutas y verduras, golosinas. Sus hijos no fueron al colegio, tuvieron que trabajar. Ellos no solo enfrentaron el lado difícil de la geografía urbana, sino el lado oscuro del corazón humano. La mentira, la discriminación. Ellos fueron canillitas, vendedores de caramelos, lustrabotas. Trabajaron duro para juntar un dinero y así alquilar un cuarto pobre, de paredes sucias, ventana forrada de plástico, una puerta de cartón y el piso endurecido por la humedad. En ese lugar, mi abuelita y sus 4 hijos soñaban que algún día el sol saldría para ellos también. Y así pasó el tiempo, y mientras iban de un lugar para el otro, les llegó la noticia de que podían tener un terreno, un lugar donde construir su casa. No lo pensaron 2 veces, agarraron sus pocas ropas y se fueron hacia el norte de la ciudad, a un cerro, rodeado de cerros, comas. En ese lugar empieza la nueva historia de mi abuelita y la de todos los vecinos que llegaron a ese lugar. Piedrones y rocas gigantes. En ellos habitaban las culebras, los alacranes y el escorpión. Mi abuelita trabajó duro. Su desafío fue conquistar el cerro y trabajó todos los días con ahínco, con fe. Cuando terminaba el día, sus manos con llagas, ella lo lavaba con agua con sal y los vendaba con hojitas de llantén. Y a la mañana siguiente seguía el trabajo. Y para ella cada vez era más fuerte ese deseo de tener su casa. Y poco a poco el cerro se dejó conquistar. Y aparecieron las primeras casas de cartón, de esteras. Porque con sus manos, juntos lo hicieron. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros
y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Así como llegaron ellos con el sueño de un lugar donde vivir, decía mi abuelita, llegaron también los amigos de lo ajeno, aquellas personas que se roban el trabajo de otros. Empezaron a desaparecer del cordel las faldas, los pantalones, las blusas. Incluso entraron a la casa del vecino Tomás y se llevaron su plancha a carbón. Y de la vecina María se llevaron su radio a pilas. Los vecinos, cansados, decidieron hacer una reunión para exponer el problema. Y ya en esa reunión, todos los vecinos proponían posibles soluciones, pero nadie estaba de acuerdo con ninguna, hasta que el vecino Severo levantó la mano y dijo: vecinos y vecinas, ¿qué les parece si todos nos compramos un pito, un silbato, y cada vez que alguien escuche o vea a un desconocido, lo haga sonar? Y así todos lo hacemos sonar y salimos y enfrentamos la situación. ¿Qué les parece? Todos los vecinos comentaron entre ellos y la propuesta del vecino Severo fue aceptada. A la mañana siguiente, todos y todas tenían su silbato. Y aquí empieza la historia que me contó mi tata en su cocina. Su cocinita era un pedacito de su tierra, de su cicaya, de su huancayo. En su cocina, mi abuelita tenía papa, camote, yuca, quinoa, frijol y el olor a hierbabuena, a apio, culantro, perejil. En ese lugar, mi abuelita me contó esta historia mientras yo chancaba el oyuquito y mi abuelita picaba el queso para el ajiaco. Esta historia de la luna llena y una mujer. Una noche, luna llena. La vecina, Sabina, estaba peinando sus largos cabellos. Y mientras peinaba sus largos cabellos, escuchó a lo lejos a una mujer pidiendo ayuda. ¡Socorro! ¡Auxilio! ¡Ayúdenme! Y todos los vecinos y vecinas se acercaron. ¿Qué pasa, vecina? Escuché a una mujer pidiendo ayuda. ¡Allá, por la zona de Los Ángeles! ¡Vamos! ¡Ey! ¿Quién pide ayuda? ¡Ey! ¡Aquí estamos! Buscaron y buscaron, pero no la encontraron. Pensaron entonces que tal vez alguien la había socorrido. Todos se felicitaron porque habían acudido al llamado del silbato. A la mañana siguiente, 12 de la noche, luna llena, el vecino José estaba planchando su camisa blanca. Ese día tendría una entrevista de trabajo. Si todo salía bien, tendría platita para la casa, para la comida, para la ropa para sus hijos. Su esposo estaría más contento. Y mientras él pensaba esto, escuchó a lo lejos
a una mujer pidiendo ayuda. ¡Socorro! ¡Auxilio! ¡Ayúdenme! Y todos los vecinos y vecinas salieron. ¿Qué pasa, vecino? Escuché a una mujer pidiendo ayuda allá por la zona de la juventud. ¡Vamos a buscarla! ¡Vamos! ¡Ey! ¿Quién pide ayuda? ¡Ey! ¡Aquí estamos! Buscaron y buscaron, pero no la encontraron. Los vecinos pensaron que tal vez alguien ya había socorrido a la mujer. Entonces todos se fueron a sus casas a descansar. Ellos estaban muy contentos porque la decisión de la asamblea se había respetado y todas habían salido. A la mañana siguiente, luna llena, 12 de la noche. La vecina Catalina estaba picando la cebollita, preparando cuáquer, quinoa. La vecina Catalina vendía el desayuno a todos los trabajadores y trabajadoras que se iban tempranito a trabajar. Porque vivir en un cerro, 25 cuadras hacia la avenida principal, y no había carro, pues era de levantarse temprano. Porque a las 6 pasaba un único carro que los podía llevar al centro de la ciudad. Si no estaban en el paradero, el carro se iba y entonces tenían que irse caminando a la ciudad. Por eso le compraban el desayuno a la vecina Catalina. Mientras la vecina Catalina estaba picando la cebollita, preparando el cuáquer, la quinoa, ella vio a través de su ventana a una mujer de blanco, corriendo por los jardines de la libertad, pidiendo ayuda. ¡Ayúdenme! ¡Socorro! ¿Qué pasa, vecina? La vi. Es una mujer de blanco que está pidiendo que la ayude. ¡Vamos a buscarla! Vecinos, dijo el vecino Severo, vamos a encontrar a la mujer y vamos a ayudarla y no vamos a regresar a nuestras casas hasta encontrarla. Y así se fueron todos a buscarla. ¡Ey! ¿Quién pide ayuda? ¡Ey! ¡Aquí estamos! Buscaron y buscaron y buscaron. La vecina Sabina se cansó. Decidió sentarse, respirar, porque eso de subir y bajar cerros, a cualquiera nos cansa. Cuando estaba sentada, sintió de repente un friecito. Comenzó a sentir temblor en el cuerpo.
¡Vecinos! ¡Vecinas! ¡La encontré! Es ella. Ella, que está pidiendo que la entierren. Todos los vecinos y las vecinas se acercaron y vieron a esta mujer de blanco. Todos los vecinos y las vecinas que venían de diferentes partes de nuestro país. Ellos saben que para nuestra cultura la muerte es parte de la vida y la vida es parte de la muerte. Esta calavera de mujer estaba pidiendo que la entierren. Una vecina dijo: yo tengo papita, yo tengo arrocito, yo tengo pan. Y así todos fueron a buscar los alimentos para acompañar a esta mujer a su viaje. Mi abuelita me decía que a los muertos se les llora. Pero mi abuelita decía también que a los muertos después se les recuerda con cariño, cantando, bailando. A todo esto, yo les he hablado de mi abuelito, pero no les he dicho su nombre. El día en que yo aprendí el nombre de ella fue el día en que ella aprendió a leer y a escribir. A ella le decíamos abue, abuelita, mamá, hermana, tía, abuela. El día en que ella aprendió a leer y a escribir, ella aprendió a firmar. Porque mi abuelita firmaba en X. Y por firmar en X, la engañaron, la estafaron. Pero a pesar de eso, ella nunca dejó de creer y de confiar. A la edad de 75 años, en la parroquia Santiago Apóstol de mi comunidad, se inició el curso de alfabetización para las personas mayores de la tercera edad. Y mi abuelita, con su lápiz y su cuaderno, iba con sus amigas a aprender. Pero ella no aprendió a leer y a escribir grandes discursos. Ella aprendió a leer y escribir su nombre.
El día en que ella aprendió a leer y a escribir su nombre, lo pintó en las paredes, lo escribió en el piso, lo bordó en sus faldas, en su blusa. Ese día yo supe que mi abuelita Sicaína Huancaína se llamaba Victoria. Y ahora viene la siguiente generación, la de los hijos y las hijas de nuestros abuelos y nuestras abuelas. Una generación que habla del amor, que habla de esos temas que no son nada convencionales. Se conocieron, se enamoraron. Y de ese amor nació Julia y su hermano. Pero el amor no duró para siempre. Papá y mamá se separaron. Mamá se fue de casa. Julia y su hermano se quedaron con papá. Y a pesar de eso, su papá nunca habló mal de su mamá. Nunca. Dice Julia que en las noches, cuando su hermanita lloraba de miedo, su papá la cargaba y la consolaba. Y cuando ella tenía pánico, su papá la consolaba. Y a pesar de eso, su papá nunca habló mal de su mamá. Nunca. Dice Julia que a ella le gustaba mucho cuando papá llegaba del trabajo. Cansado, pero les contaba sus cuentos. En la cama grande de papá, papá en medio, Julia a un costado y su hermanita en el otro. Del libro de papá, dice ella que salían personajes mágicos, míticos, y que el cuarto se inundaba de colores, de magia. Julia recuerda siempre este cuento que leía papá en su cama grande. Y el cuento decía: había una vez, en un país muy lejano, el rey del Tíbet, que tenía una hija que no reía, una hija que no hablaba. El papá estaba preocupado y pensó que si ponía un anuncio
si alguien, no importa su condición social, la hiciera hablar, la hiciera sonreír, se casaría con ella. Y así desfilaron por el palacio muchos jóvenes, muchos hombres, tratando de hacer reír a la princesa Denise. Pero ella no reía. Esta noticia llegó a un lugar lejano, allá en el campo. Un joven campesino, que él iba a hacer reír a la princesa. Agarró sus pocas pertenencias y se dirigió al palacio. Y allí, mientras iba, se encontró a una anciana que le preguntó a dónde iba. El joven le dijo: voy a ver a la princesa Denise. Voy a hacerla hablar, porque creo que es muda. ¿Muda?, dijo la anciana. La princesa Denise no es muda. Déjame que te cuente su historia. La primera vez que la princesa Denise vino a la vida, vino en la forma de una codorniz. Tenía su nido, sus huevitos, su esposo. Eran felices. Pero los campesinos decidieron sembrar y quemaron todo el campo. La princesa y su familia murieron. La segunda vez que la princesa Denise vino a la vida, vino en la forma de una tigresa. Tenía a su esposo, sus hijos, eran felices, pero vinieron unos cazadores. Los mataron a todos. La tercera vez que la princesa Denise vino a la vida, vino en la forma de una alondra. Tenía a su esposo, su niño, pero vinieron unos niños del colegio y los mataron a todos. Y la cuarta vez que la princesa Denise vino a la vida, vino en ese cuerpo de princesa. Por eso no habla, por eso no ríe. El campesino, mientras escuchaba la historia de la princesa, sintió que su corazón se estremecía porque le eran historias muy conocidas. Siguió su camino, llegó al palacio, lo dejaron entrar, se dirigió al cuarto de la princesa, ingresó y ahí estaba ella, sentada, bordando. Ni siquiera lo miró. Él se acercó y le dijo: princesa, déjame que te cuente mi historia. La primera vez que yo vine a la vida, vine en la forma de un codorniz. Tenía a mi esposa, mis hijos, éramos felices, pero los campesinos quisieron sembrar y quemaron todo. Y todos fallecimos. La segunda vez que vine a la vida, vine en la forma de un tigre. Tenía a mi esposa, mis hijos, éramos felices, pero vinieron unos cazadores y nos mataron a todos. La tercera vez que vine a la vida, vine en la forma de una alondra. Tenía a mi esposa, mis hijos, pero vinieron los niños del colegio y los mataron a todos. Y la cuarta vez que vengo a la vida, vengo en la forma de este campesino, que tú ni siquiera quieres mirar. La princesa Denise levantó los ojos, lo miró, se acercó, le tomó las manos y le dijo: te estaba esperando. Y los dos se echaron a volar. Y colorín colorado, decía papá, este cuento se ha terminado. Y a pesar de eso, su papá nunca habló mal de su mamá, nunca. Dice Julia que una tarde, mientras estaba jugando, escuchó un llanto quedito, bajito. Miró y no era su hermano. Ese llanto quedito y bajito venía del cuarto de papá. Se acercó despacito, despacito.
y miró a través de la puerta y vio a su papá, echado en su cama, mirando el techo, con la cara bañada en lágrimas. Ese día, Julia supo que los hombres también lloran por amor. Estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. Y en tus besos yo encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré. Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Su papá nunca habló mal de su mamá, nunca. Y así termina esa generación, una generación de amor, de boleros. Y viene la siguiente, la de Julia y su hermana María. Una generación que creció entre juegos, asambleas y bancas. La danza de los mismos. A bailar, a bailar, a bailar. Vamos, Dani. Y así empieza la nueva generación de Julia y su hermana. Entre juegos, porque ¿quién no ha jugado? ¿Quién no ha jugado a las escondidas, a la chapada, al limbo, a los 7 colores? ¡Ah! ¿Y quién no ha jugado a un seki, seki, zapatito, zapatito de charol? ¿O cuántos panes hay en el horno? 25 y un quemado. ¿Quién las quemó? El grandísimo ladrón. Que pase
qué recuerdos, ¿no? Para Julia era muy importante salir todos los días a jugar, porque así era parte de su infancia. Pero también era importante acompañar a las mujeres en las asambleas generales. Y ella recuerda una muy importante que cambió la historia de su comunidad. Vecinos y vecinas, nos hemos reunido porque hay muchas cosas que solucionar en la comunidad. Sí, ya tenemos nuestras casas, pero aún nos falta la corriente eléctrica, aún nos falta el agua, el desagüe. Y es importante unirnos para poder lograr esa meta. Aparte, no tenemos postas médicas, no tenemos centros educativos y tenemos que volver a juntarnos para trabajar. Ay, vecina, otra vez juntarnos para trabajar. Yo ya me cansé. Además, nosotros somos pobres y el Estado tiene que encargarse de darnos lo que necesitamos. Vecina Celestina, nosotros no podemos esperar que las autoridades se acuerden. Nosotros tenemos que hacer historia, empezar a construir, pero también exigir nuestros derechos. Así es que vamos a empezar las obras para poder lograr lo que les estoy planteando. Y a fin de mes se va a dar una marcha nacional para ir y exigir nuestros derechos, junto con las otras organizaciones. Y todos vamos a asistir. Ay, no, vecina, yo sugiero que esperemos, porque somos pobres. Vecinos, creo que mi bebé va a nacer. Vecinos, vecinas. Y era verdad. La vecina Carmencita estaba esperando un bebé. Y todas las vecinas la ayudaron. La llevaron a la casa de la vecina Carmela. Ahí nació su hijito Juancito. Y toda la comunidad escuchó el llanto del recién nacido. Hijito, Juancito, mi bebé, Juancito. Tantos planes para ti, mi hijito. Mucho. Juancito, hijito, ¿qué tienes? Hijito, ¿qué tienes? Mi niño, ¿qué pasa? ¿Por qué no respiras? Hijito. Vecino, por favor, ayúdeme, no sé qué tiene mi hijito. Ayúdeme, por favor. Vecina, no sé qué tiene mi hijito. Ayúdeme, por favor, mi hijito. Juancito, ¿qué tiene? Por favor, ayúdenme, hijito. Hijito, ¿qué tienes? Vamos, reacciona. ¿Qué tiene? Hijito.
Ante esta situación dolorosa, nos queda más que tomar y hacer nuestra propia historia. Nosotros necesitamos nuestra posta de salud y no podemos seguir esperando. Tenemos que empezar a trabajar mancomunadamente, y aquellos que no quieren hacerlo pueden retirarse. Y iremos todos y todas a esa marcha con las otras organizaciones vecinales para exigir nuestros derechos. Así dijo la dirigente. Y yo voy a asistir también a mi primera marcha por mis derechos. Y así termina esta historia, porque para mí es muy importante saber de dónde vengo, para saber quién soy, y lo más importante, a dónde voy. Y yo voy a continuar mi viaje para seguir contando mis historias.